Mira. Listo. Bueno, ahora ya vamos a entrar a algunas de lo que el padre Hayton denomina aberraciones tibetanas. Me parece que con toda razón. Lo primero es no olvidar que estamos, ¿no? Al hablar del budismo tibetano, estamos tratando de acceder a sus estratos más hondos, más oscuros, ¿no? En el sentido literal, y que además son inseparables de todo un ritualismo. Es decir, hay un ritualismo, ¿no? Evidentemente satánico, como aquí se ha sostenido, pero que está siempre como enmascarado, ¿no? En base a los posicionamientos que el propio budismo desarrolla. De hecho, ya digamos, en los estratos avanzados dentro de los practicantes del budismo, se menciona que si quieren acceder al nirvana, ¿no? Y por ende a ese estado de iluminación, pues hay que hacerlo de una cierta manera en particular. Es decir, recuerden que, como hemos mencionado ya, el budismo tibetano, ¿no? O más bien, en el budismo tibetano, iluminación es prácticamente inseparable de transgresión. No lo habíamos dicho, ir siempre más allá del bien y del mal, por ejemplo, en el sentido nietzscheano, y darnos cuenta que todo es una ilusión y que por ende, ¿no? Estaremos más iluminados mientras más transgresores seamos, ¿no? Esto es importante, o sea, y esto es aparte muy sugerente, incluso en términos filosóficos, ¿no? Esta idea de que el iluminado está más allá de lo establecido. Por eso yo había mencionado la expresión muy nietzscheana de estar más allá del bien y del mal, porque esos serían convencionalismos para los legos, ¿no? Es decir, para los no iluminados, para los no iniciados, mientras que los que realmente ya han avanzado, pues han superado estas limitaciones o convenciones establecidas y pueden acceder a territorios que muy pocos, ¿no? O a los que muy pocos llegan. Entonces, dentro de este ritualismo tibetano, se menciona mucho, por ejemplo, la bebida de ciertos néctares. Así le hablan, ¿no? Es como una palabra sugerente, hay que beber ciertos néctares o incluso ingerir cierto tipo de alimentos en particular. Entonces, cuando hablan de néctares, ¿no? O la palabra que utilizan es néctar, en realidad a lo que se están refiriendo es al excremento. O sea, a este nivel se llega, es decir, a la coprofagia. O sea, para llegar más rápido al nirvana, es decir, a la iluminación, pues hay que practicar también la coprofagia, hay que ingerir excrementos, orinas. ¿Por qué? Porque mientras estemos más allá de lo establecido, estamos al mismo tiempo más cerca de la iluminación definitiva. Por eso les decía, ¿no? Iluminación y transgresión son prácticamente inseparables. Incluso para los avanzados dentro de la práctica tántrica, la ingesta de excrementos suele ser pues, algo muy frecuente. ¿Por qué? Porque fíjense, la transgresión se supone que forma parte ya de los adeptos avanzados, porque estos pueden acceder a lo que en otras situaciones se consideraría impuro o contaminante. ¿Se entiende? O sea, es esta idea sugerente de que la iluminación te va a llevar más allá de las convenciones establecidas y entonces empezarás a experimentar tu respectivo despertar, ¿no? Es decir, estarías más cerca de la iluminación. Por eso en las prácticas budistas avanzadas se invita incluso ritualmente a consumir excrementos o carnes prohibidas. Ahora, ¿qué se entiende por carnes prohibidas? La carne humana, porque eso sería lo más prohibido de todo. O sea, mayor transgresión, mayor iluminación. Es tanto como invitar a comer también, por ejemplo, pues un bebé recién nacido. Esto significa que dentro del budismo tibetano también hay un fuerte perfil de canibalismo, ¿no? Y la práctica efectiva, o sea, no solo estamos hablando de un mero ritual, sino de una ingesta concreta de estas carnes prohibidas, ¿no? De carne humana, no solo es algo permitido en los adeptos muy avanzados, sino que incluso se considera
prerrogativa fundamental de la iluminación. Por eso es lo que les decía, o sea, ¿quieres ser iluminado? Entonces tienes que ir radicalmente hacia la mayor transgresión posible. Tienes que oponerte a todo lo establecido, y no solo en términos sociales, sino también incluso en términos naturales. Entonces, los grandes maestros, digamos, dentro del budismo tibetano, ya sería algo que remitiría a una degeneración establecida, una degeneración ritual, porque entonces ya no tendrías, por ejemplo, repito, los convencionalismos usuales que suelen limitar tu propio despertar, tu iluminación. Por eso vemos cómo, en este sentido, el budismo tibetano sería muy opuesto al cristianismo. Se vería precisamente al cristianismo, y en particular a la Iglesia Católica, como el gran obstáculo o el gran impedimento para la iluminación, precisamente porque se opone directamente a la transgresión, mientras que el budismo va en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, se afirma que el Lama Kunli, que fue considerado incluso un Buda en vida, según como se menciona en su biografía, una vez mientras él orinaba a sus devotos, ellos se amontonaban para beber su orina. Y algunos, por ejemplo, no lo toleraron y se lo escupieron. Y la consecuencia fue, como se afirma en la biografía, que sufrieron mala suerte. Recuerden que esta cuestión de la maldición, ¿no?, es muy común, es decir, la cuestión del miedo. Si no te sometes, entonces tendrás que pagar las consecuencias. Entonces vemos cómo el budismo tibetano, el budismo tántrico, sí contempla, incluso promueve el consumo de materia fecal en el contexto mismo de rituales sexuales mágicos orientados, repito, a obtener la iluminación, ¿no? Incluso, por ejemplo, el Kandamarasana Tantra, que ya es una práctica, digamos, avanzada, prescribe el ingerir gozosamente, o sea, sin náuseas, excrementos o mocos nasales e incluso comida vomitada. Entonces, si tú eres capaz de ingerir sin asco comida vomitada, excrementos y cualquier inmundicia, entonces más avanzado estás dentro de tu camino de iluminación. ¿Entiende? Es como llevar al extremo la transgresión y además entender dicha transgresión precisamente en términos de iluminación. Por eso tampoco es fortuito que dentro del budismo tibetano también se promueva mucho, incluso sea como un tema por demás recurrente, la ingesta de sangre. Es muy común, al menos en pinturas, ¿no?, en imágenes que son consideradas pinturas, imágenes sagradas, ver a seres bebiendo sangre. De hecho, por ejemplo, si acudimos a la creencia tibetana acerca del origen de los palacios del manta secreto, que es un mito, ¿no?, se supone que los budas de la compasión se unieron formando un écura, es decir, un dios bebedor de sangre, furioso que mató a un mal gobernante y esparció los restos de su cadáver sobre la tierra de Jambú, de modo tal que los lugares donde cayeron las partes del tirano devinieron precisamente en los palacios de la práctica del mantra secreto, y que es parte pues también de su mitología, o sea, es parte pues de su sostén ritualístico. Incluso lo que me interesa mucho es que entiendan cómo en el caso del budismo tántrico y en general también de algunas otras sectas, ¿no?, la transgresión es prácticamente idéntica a la iluminación, ¿no? O sea, mientras más transgresora sea la práctica realizada y menos conciencia pues tengas de la transgresión en cuanto tal,
entonces más avanzado te encuentras y más iluminado estás. Por eso no es casual que uno de los principios supremos del budismo tibetano es la ley de la inversión. O sea, esto es fundamental. ¿Qué significa la ley de la inversión? Que es, repito, uno de los principios supremos del budismo tibetano. Que todo es inverso a cómo está hecho. O sea, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y esto es aplicable a todos los campos. De hecho, es la ley de la inversión, digamos, la vía fundamental para alcanzar la iluminación, al menos de manera más rápida. Es decir, ¿quieres ser un iluminado rápidamente? Pues dedícate a la transgresión radicalmente. Es la ley de la inversión, lo que ahí está. Por ejemplo, te han dicho que es asqueroso comer materia fecal, pues entonces aplica la ley de la inversión y tú consúmela yendo contra tu propio reflejo natural sin que sientas asco, repugnancia o incluso reproches internos, remordimientos de conciencia o señalamientos de cualquier tipo. ¿Te dijeron que está mal el incesto? Pues no, ¿qué crees? Es justamente lo opuesto. ¿Te dijeron que está bien el matrimonio? ¿Qué crees? Es lo opuesto. Esta ley de la inversión también creo que es evidente, ¿no? Que está muy extendida en el mundo contemporáneo. No precisamente bajo el ropaje budista, pero sí bajo un ropaje ideológico de transgresión. Por ejemplo, esto de que ahora cada quien tiene que autodefinirse según su propia autopercepción. ¿No? No eres ni hombre ni mujer y puedes decir que eres una jirafa, por ejemplo, ¿no? Ley de la inversión. Que te dijeron que esto está, por ejemplo, te dijeron que la virginidad era algo bueno, pues que crees, no sirve para nada y más bien velo como algo malo, ¿no? El nacimiento ya no es lo deseable, sino el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta cuestión de transgresión, que también creo que es evidente para cualquiera de nosotros, ha alcanzado pues, una dimensión social. Por ejemplo, todavía en nuestros tiempos, los puedo considerar contemporáneos, salvo Cristina, que ella sí es muy joven, a una persona por lo menos más joven, ¿no? Que nosotros, pero nosotros somos contemporáneos, ¿no? Pues se nos había dicho que, bueno, la relación y la pareja era lo importante, el matrimonio. Hoy tal parece que lo fundamental es el divorcio, por ejemplo, o al menos como tendencia mayoritaria, ¿no? Que algo fundamental era tener hijos. Ah, pues ahora es no tenerlos. Y si se llegan a presentar, pues matarlos. ¿Se entiende? O sea, esta ley de la inversión que también está como socialmente extendida. Entonces, para que, fíjense, para que el budismo tibetano pueda efectivamente aplicar esta ley de la inversión con vías a la iluminación, pues tiene que asumir lo malo, lo impuro, lo asqueroso, lo repugnante, lo peor de todo, como materia fundamental, ¿no? Para llevar a cabo este movimiento ritual de transgresión. ¿Se entiende? Esa es precisamente, ¿no?, la fuerza que tiene la ley de la inversión. Entonces, si aplicamos esta ley de la inversión, pues podemos ya entrever pues, las consecuencias tan serias que de aquí se pueden desprender. Porque al final, en el budismo tibetano, ¿quién sería prácticamente el iluminado? El criminal, el transgresor, el que, vuelvo a repetir, se coloca más allá del bien y del mal, social, natural, de cualquier tipo. Es el criminal. Y entonces, mientras más transgresor sea el practicante, o llamémoslo así, el devoto budista, más iluminado está. Y eso es lo que hoy no, por ejemplo, en los términos habituales, vamos, en nuestra sociedad, no se habla de transgresión, pero sí se habla, por ejemplo, de estar como a la moda, o estar a la vanguardia, ser el rebelde, ¿no? O simple y sencillamente, ¿no? Estar como en onda, ¿no? Estar según, pues,
las exigencias o los criterios de este mundo. O sea, la ley de la inversión lo que te dice es que vivir, pues no tiene caso y lo mejor sería ni siquiera morir, matar. ¿No? Porque sería una transgresión muchísimo mayor. Existe pues una correspondencia proporcional entre transgresión e iluminación. ¿Quieres más iluminación? Pues entonces aplícate a una mayor transgresión. Eso es lo satánico, que algunos, a mi entender, tontamente llaman luciferismo. Ya dijimos, ¿no? Lucifer no existe, ya no existe. Existió, pero ahora es Satán o Satanás, pero Lucifer ya no existe. Pero es lo que manejan, por ejemplo, algunas sectas luciferianas, como se llaman a sí mismos, que consideran que en efecto Lucifer es la fuente fundamental de luz, de la iluminación. ¿Y cómo alcanzó esta iluminación? A través de llevar a cabo la transgresión total. Vamos, en pocas palabras, el no a Dios, el no a lo hecho por Dios. Es el no a Dios, sea de la manera que sea. Hoy este no a Dios, pues en el mundo actual se vive de muchas formas, de muchísimas formas. Por ejemplo, el no ser honestos, no ser rectos, mentir, tratar de sacar provecho, ser hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parece ser que es esta rebelión, ¿no?, contra Dios, la que se asume como la fuente de la mayor iluminación posible. ¿Me explico? Ahí está, digamos, este perfil satánico que ciertamente no es nuevo. Claro, en el budismo tibetano, digamos, ya está como muy expuesto en términos doctrinales, pues, pero además de manera hipócrita, ¿no? Porque ni siquiera son explícitos, ¿no? O sea, vamos, no son un Nietzsche para acabar pronto, ¿no? Al menos Nietzsche lo dice de frente, pues, y eso es un mérito. O sea, nos guste o no, ese es un mérito. O sea, no se anda por las ramas, ¿no? Aquí no. Hablar de néctares, de iluminación, de nirvana, de yoga, bueno, es todo un montaje, o sea, es un engaño. Pero es esta cuestión, repito, de la transgresión, ¿no?, en su proporcionalidad, pues adquiere dimensiones ciertamente actuales terribles, porque se considera que esta gran rebelión que les digo hacia Dios, pues no tiene que ser, digo, no es algo nuevo. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, El paraíso perdido del inglés John Milton, además invidente y ciego, que es el gran poema épico inglés por excelencia del siglo XVII, 1600 y tantos, dictado ya habiéndose quedado ciego a sus hijas, que se considera como una inspiración, pero ahí en el Paraíso Perdido de John Milton, ¿no?, que como poema, digamos, en su construcción poética me parece extraordinario, ¿no?, pero en sus contenidos no tanto, porque él, siendo republicano, tenía otros intereses a los monárquicos, pero es el primero que, digamos, se atreve ya a postular a Satán como la figura atractiva, seductora e incluso luminosa, ¿no? O sea, habla digamos, partiendo de un relato del Génesis, la caída de Satán, y Satán aparece como una figura muy potente, o sea, es tanto como si nos quisiera convencer de que Satán es el bueno. Dios no es el malo en la obra de Milton, pero sí es el tonto, no sé cómo decirlo. Como que en la obra de John Milton, Dios es el tonto, o sea, le falta como agudeza, le falta como contundencia. Incluso podemos decir, ¿no?, el buenismo, ¿no? O sea, si Dios es como el tonto, como que no convence, ¿no? Incluso se queda corto ante los desarrollos argumentales del Satán de Milton, que después va a ser inspiración para la generación de los rebeldes del siglo XVIII y del siglo XIX. Por ejemplo, un Schiller, ¿no?
en su obra Los bandidos, el famoso Carl Moore, ¿no? Con doble O. Ay, te debo una cita, Edgardo. Perdón, por eso te dije que me recordara, porque luego ando tan alocado que no. Pero, por ejemplo, Carl Moore, ¿no? En Schiller, es también, digamos, el bandido bondadoso, el bandido seductor, el bandido bueno, ¿no? Y que sobre todo va a ser retratado o asumida esta figura satánica en términos seductores ya de manera muy, muy contundente en Lord Byron, ¿no? De hecho, se acaban de publicar, bueno, hace poco en español, en la editorial Acal, sus llamados poemas satánicos, ¿no? El Manfredo y Caín. Y ahí vemos esta misma línea, que después muchos románticos oscuros, pues retoman hasta llegar a algunos autores recientes como, ay, se me fue ahorita el nombre, pero que va también por esta misma línea. Entonces, no es algo nuevo, no es algo estrictamente nuevo, pero en el caso del budismo tibetano, sí es algo que ya está ritualmente institucionalizado. O sea, aquí ya hay, digamos, como una praxis diabólica, es una praxis satánica, ¿no? Basados, vuelvo a repetir, en la cuestión de esta ley de la inversión. Acuérdense que es repito, ¿no? Un principio fundamental, no solo para el budismo tibetano, sino para el mundo contemporáneo, porque, ¿no? Hay una relación directa entre la magnitud del crimen y la velocidad con la que alcanzas la liberación. Por eso es lo que yo te decía. ¿Quieres ser más iluminado? Entonces sé más y más y más transgresor. Por eso vemos como por ejemplo, un maestro tántrico, ¿no? Un gurú, ¿no? O alguien considerado gurú, comete obras criminales, incluso hasta el asesinato, siguiendo la ley de la inversión. O sea, está tan iluminado o está tan ansioso de alcanzar su liberación que se toma en serio la ley de la inversión y va a tratar de llevar a cabo, ¿no? La mayor transgresión posible. Por eso muchas de esas actitudes que de ahí se derivan son agresivas, son criminales y son ciertamente muy comunes, ¿no? John Keats, exacto, otro poeta inglés, también posterior a Byron, que es el romanticismo oscuro. De hecho, si después lo quisieran estudiar desde la literatura, ¿no? Y quieren que ellos, desde ese curso, adelante, si lo quieren leer por ustedes, hay un autor que se llama Mario Praz, fue un italiano recientemente fallecido, me parece, espero no haberlo matado, ¿no? con antelación, pero escribe una obra muy buena que se titula El mundo, la carne y el diablo, y aborda la literatura romántica, a ver cómo es que esta figura, pues, del Satán se desarrolla en términos literatos, hasta llegar a Gabriel de Anuncio, y después hace una como continuación más puntualizada al escritor italiano. Pero, exacto, ese, el diablo está en acantilado, ¿no? El diablo, la carne, la carne, la muerte y el diablo, la cultura romántica. También es que tenemos tanto que estudiar que yo creo que nos tendríamos que ver 2 veces por semana o 3. Pero bueno, tampoco les quiero exigir demasiado. Ay, espérame tantito. Hay tanto que decir que bueno. Bien, entonces, ya comprendiendo esto, pues precisamente, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que el budismo tibetano ya tiene, vuelvo a repetir, ¿no? Todo un ritualismo sostenido a partir de esta supuesta ley de la inversión, que además es un planteamiento muy tramposo, ¿no? Tramposo en el sentido de que si tú te opones a la transgresión, entonces más criticado vas a ser. No sé si me explico, o sea, menos iluminado estás. O sea, mientras más te escandalices, ¿no? Pues más profano eres dentro del ámbito de la iluminación. Ahora, escuchemos, o más bien pensemos, ¿no? De manera conjunta.
¿Cuál creen ustedes que podría ser la mayor transgresión posible que pudiéramos llevar a cabo humanamente hablando? Pues es que puede ser el asesinato, bueno, el aborto, por ejemplo, es una transgresión tremenda. A nivel físico, a nivel social, ¿no? La mayor transgresión ahorita, no sé, cuando lo que hacen con la Eucaristía y que se la roban y que eso ya es a nivel como religioso, para mí, desde mi punto de vista. ¿Sí? Pero yo creo que el asesinato de bebés, o sea, a mí eso se me hace, oh, Jesus, demasiado. Demasiado, o sea, y luego utilizar la materia de los bebés, además mercantilizarla, ¿no? Claro, no atender a la voluntad de Dios, no dice Cristina, negar a Dios, como dice Edgardo. Claro, o sea, de entrada pareciera que sería como rechazar a Dios, ¿no? Y es cierto, pero hay una manera muy puntual de hacerlo y que tiene que ver con nuestro acontecer contemporáneo, y es renegando de mi propia constitución creada. Eso es lo que se nos ha pasado. Es decir, ahí está el peligro del transhumanismo, es rechazar mi propia condición criatural, o sea, no aceptar, no renegar de mí como criatura, es decir, tal y como Dios me ha hecho, para transformarme en cualquier otra cosa. Y ahí está el punto grave en sentido teológico del transhumanismo, porque el transhumanismo lo que propone a final de cuentas es la aparición de algo completamente ajeno a lo humano en cuanto tal. Claro, y los argumentos que te dan es que si, por ejemplo, utilizas ojos biónicos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces tu capacidad de visión se va a ver incrementada enormemente, ¿no? O sea, la idea de descomponernos en nuestra propia condición criatural originaria. Esa sería, dime, Edgar. No sé, bueno, yo he visto una serie en Disney Channel, no sé si la han visto ustedes, que es Moon Knight, Caballero de la Luna. Es la última de Disney de las series de Marvel. En el último capítulo, que es el de ahorita, el miércoles pasado, que es el 5, realmente ya se fueron con fuerza y hay una escena donde plantean ya el relativismo, porque uno de los personajes te dice al principal que ya nada es materia, que todo ahora es mental, y entonces da un ejemplo: este es un lápiz, para ti es un lápiz, pero para el perro es algo para morder. Entonces, como que relativismo. Y por todo el cañón se lo lanzan ahí a los jóvenes que están con esa tensión de la serie y de todo, pero es muy profundo lo que están planteando. Me parece que es un poco de eso. Sí, va en esta línea, porque les decía, esta cuestión de transgresión, al final, ¿a qué nos remite? A la descomposición de nuestra condición criatural original y por ende a una degradación total. Es el paso de Lucifer a Satán. Satán, digamos, en su actualidad, no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho. Y por eso él está orgulloso de que Dios no lo ha creado. Él se ha hecho a sí mismo. Pero eso es mentira. Él no se autocreó. Él se autodegeneró, eso sí, pero parte de algo dado. O sea, en su condición originaria, Satán era un ángel. Ahorita no tiene nada de ángel, absolutamente nada de angelical, nada de celestial, nada. Pero hay una descomposición total hacia esa línea, que es la que me parece a mí también se ha promovido a partir de asumir a Satán como el modelo a seguir, ¿no? Y además como el rebelde indómito que genera seducción y que te invita a la iluminación plena. Es decir, Dios está equivocado. Entonces hay, digamos, posicionamientos actuales donde esta transgresión, ¿no?, se radicaliza en términos tecnológicamente sofisticados, ¿no? Porque el transhumanismo, como la propia palabra lo indica,
está proponiendo la aparición de algo, no se sabe qué, que será cualquier cosa menos humano. Menos humano. Y claro, para muchos les resulta seductor, ¿no? Esta idea que te meten de la inmortalidad, que no va a haber enfermedades, no va a haber envejecimiento, se va a superar la última barrera, que es la muerte. O sea, como si la muerte no hubiera sido ya pisoteada, vencida, doblegada, encadenada por Cristo. Porque nosotros ya sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Y no la tiene en dos sentidos. El primero, hay vida eterna. La muerte no es nuestro final. Y el segundo sentido es que morir, por ejemplo, no significa que la muerte me tomó por sorpresa. La muerte, aunque no le guste, está al servicio de Cristo. Porque morir significa ser llamado a la presencia del Señor. No es un accidente, o sea, no es la típica caricatura, ¿no? De que pasa esta osamenta con guadaña, ¿no? Una calavera, y dice, pues ahora le toca a Marco Antonio Camacho Crispín, me lo llevo. No es verdad. No es cierto. O sea, la muerte no puede hacer lo que quiera. Eso es lo que quiero que entiendan. Está al servicio de Cristo. Está vencida, está doblegada, o sea, está acabada, pues. No tiene poder. Yo sé que esto nos puede sonar un poco extraño, pero es que en realidad es así. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo un poco esta línea, vemos cómo esta transgresión asume perfiles incluso, pues, sofisticados por medio de la tecnología, por medio de la deep ecology, ¿no? O la ecología profunda, que también invita a la extinción de lo humano en cuanto tal. Y esto también, de cierta manera, está presente incluso en la ideología de género, en el sentido de que tú puedes autodefinirte como se te dé la gana. O sea, si ahorita Edgardo nos dijera que él se autopercibe como un cactus, pues bueno, entonces pues él decidirá, ¿no? Con todo lo que eso implique o hacia dónde eso llegue. Entonces, es importante entender, repito, esto de la ley de la inversión, porque ha ganado mucho terreno en el mundo actual. No precisamente bajo la línea tosca del ritualismo tibetano, pero sí bajo otras líneas que no por ello dejan de ser igualmente transgresoras. Es decir, es el cambio, ¿no? El paso de Lucifer a Satán, que se considera como el acto de liberación total y de iluminación plena. Por eso no es casual que el budismo tibetano exhorte a los budistas a practicar la transgresión sistemáticamente. Por ejemplo, matar, mentir, robar, quebrar los votos matrimoniales, violar, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, esto implica que el mismo acto criminal, precisamente por ser transgresor, te conduce al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para el budismo tibetano, entonces, el infierno es precisamente la iluminación absoluta. ¿Se dan cuenta de la inversión? Entonces, en el cielo no hay luz, es oscuridad, mientras que el infierno es la iluminación. Dios es el malo, Satán es el bueno. Y precisamente, fíjense, otro aspecto teológico. Estas cositas son las que me parece a mí que el padre Hayton debió desarrollar más y ponerle más atención, porque me parece que es lo sustancial. O sea, sí, tenemos mucha información y muchos datos, pero a veces también hay que detenerse un poquito a desmenuzar lo más importante, ¿no? Porque para que la ley de la inversión, en efecto, sea plena, pues hay que acabar con el principal obstáculo para llevarla a cabo. ¿Cuál es su principal obstáculo? La razón. La razón. Ahora, ¿qué es la razón? El logos. Dios es razón también. El logos es la palabra por excelencia que se utiliza en los evangelios. Por ejemplo, cuando San Juan dice en el principio era el verbo, no dice verbum, dice logos.
Y logos también se puede traducir por razón. Entonces, claro, la razón es justo, ¿no?, el gran obstáculo que hay que eliminar. Por eso se va a insistir una y otra vez que la razón es el gran obstáculo para la iluminación. Es decir, hay que amputar la razón para alcanzar la iluminación. La razón te frena. ¿Por qué? Porque la razón te ilumina. Entonces hay que apagar esa luz. No sé si me explico. Cuando tú renuncias a la razón, entonces dejas la puerta abierta para la transgresión. Dime, Pati. Fíjate que esto está súper interesante porque, de hecho, bíblicamente, desde que el Antiguo Testamento, cuando se habla del corazón, no es el corazón, no se refiere les daré un nuevo corazón y bueno, no se refiere realmente a los sentimientos o sí, a la zona romántica, sino el corazón en sentido bíblico es la sede del consciente y la razón. No se refiere al sentimiento. Y entonces por eso Dios desde el Antiguo Testamento y ya obviamente Jesús en el Nuevo hablan mucho del corazón, pero no se refieren al corazón como nosotros, en la concepción que nosotros la tenemos ahorita, sino como una sede del consciente y la razón. Claro. ¿Sí? Entonces, pues sí está definitivo desde el Antiguo Testamento está en contra de... Sí, por supuesto. Entonces, ahí vemos dónde está el gancho fundamental. ¿Quieres alcanzar la iluminación? Tienes que renunciar a la razón, porque si no, la razón te dice otra cosa. La razón te hace ver que las cosas no son así, ¿no? Entonces, el budismo utiliza una doble estrategia. La primera, ¿no?, afirmar que la razón es obstáculo para la iluminación. O sea, tienes que renunciar a la luz que te aporta la razón. Y segunda, que es el segundo elemento que el budismo utiliza. La segunda, afirmar que todo lo que sucede, los hechos en cuanto tal, son ilusión. ¿Esto qué significa? Que si un hecho es una ilusión, entonces el crimen no es tal. Eso es el engaño que tu razón te aporta. ¿Se entiende? O sea, tienes que renunciar a la razón, tienes que renunciar a logos, tienes que ser, en sentido literal, alógico, es decir, sin logos, sin Cristo, sin luz, sin Dios. Es la única manera, de acuerdo a esta línea propuesta por el budismo, para alcanzar la total liberación. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si a una persona la violan? Pues lo primero es que su propia razón, ¿no?, tiene que quedar anulada. Es decir, no lo tiene que ver como una violación. Eso se lo dice la razón. Pero el budista tiene que oponerse a lo que la razón le dice. Y debe creer que no lo violaron. Es decir, que aquello sucedido, la violación, es una ilusión. Esa es una de las máximas enseñanzas del gurú. Es como decir, no, mira, te dijeron que esto es malo, pero en realidad no es malo. Es bueno. Acuérdense de la ley de la inversión. Por eso, mientras más perversa sea la transgresión, mayor será la iluminación alcanzada. Por eso, fíjense, uno de los tantras, ¿no?, muy frecuentes dentro del budismo afirma lo siguiente: si para el bien de todos los seres vivientes o por la enseñanza del Buda uno debe matar seres vivos, uno no queda tocado por el pecado, es decir, no es transgresión, que es lo que también justifica el asesinato, la violación, transgresión de cualquier tipo. Entonces, esto es muy importante porque en efecto, ¿no?, lo que el cristianismo nos enseña es que la razón tiene que quedar no solamente limitada a su propio campo de acción, sino que tiene que ser a su vez asistida por la revelación, es decir, por la fe. Por eso yo he insistido, Olivia, bienvenida, buenas noches. Por eso yo he insistido muchas veces, y por eso era mi interés también de que nos acercáramos a Ratzinger, de que el cristianismo en realidad no es para estúpidos. El cristianismo es, de hecho,
pues digamos que la postura más acorde con la razón que puede haber en este mundo. No te invita a quitarla, al contrario, te invita a fortalecerla. Y justamente para fortalecerla es que se nos ofrece, ¿no?, el auxilio de la fe, que nunca va en contra. O sea, Dios tiene razones también, aunque quizá no las comprendamos o no las conozcamos en este momento. Pero al final sí, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, a lo mejor no entendemos por qué tanta guerra o tanta injusticia, pero hay una razón. O sea, Dios es también razón, también es logos. No está obrando oscuramente. Por eso también Freud se equivoca al afirmar que nuestro verdadero motor de existencia es la oscuridad impenetrable del inconsciente. Eso no es cierto. No es verdad. No es cierto. Nuestro verdadero guía fundamental es la razón, es la luz. Es también incluso, pues, la conciencia, ¿no? Entonces, si seguimos la ley de la inversión, si entendemos la radicalidad, pues, de la transgresión, pues entonces se llega a afirmar, como de hecho se hace en el budismo tibetano, que las víctimas deben de estar sumamente agradecidas con sus agresores, precisamente porque les están ayudando a liberarse de las apariencias falsas, las ilusiones de este mundo. Es decir, también serían vías, o más bien medios de iluminación. Entonces, si se arranca pues la razón, la anormalidad aparece bajo otra perspectiva. Porque la razón es, digamos, tu freno. Entonces, tienes que renunciar a la razón, a logos, para poder acceder a la normalidad, es decir, a la transgresión. Y, fíjense, la vía fundamental para poder practicar esta ley de la inversión es el sexo. Es ciertamente el sexo. ¿Por qué? Fíjense, porque en el sexo se le daría vía libre a una animalidad sin razón. Algo que incluso ya hasta los paganos, por ejemplo, como un Platón o un Aristóteles, habían denunciado. O sea, para Platón, en general para los griegos, era muy evidente desde la razón que la sexualidad no necesariamente, ¿no?, seguía los mismos principios. Es decir, para los griegos, la sexualidad era algo mucho más cercano a la animalidad. Es más, hasta compartido por los animales. Mientras que la característica fundamental del ser humano era la racionalidad. Por eso hablaban de un ser racional. Nosotros como cristianos decimos, es cierto, ¿no? Somos seres racionales, pero no es nuestra característica fundamental, sino la carne, nuestra constitución carnal. Somos seres ciertamente encarnados. Pero en el caso del budismo se sigue ciertamente esta línea donde se puede, o digamos, es muy posible renunciar pues, a las exigencias mismas de la razón. Entonces, siguiendo esta línea de inversión, podemos decir que la vía privilegiada para la iluminación es la genitalidad, no la racionalidad. En tanto polo opuesto de un comportamiento racional. Y no solo eso, sino que se afirma que mientras más repulsiva, agresiva, perversa sea, en este caso, la mujer, pues más va a servir como vía de iluminación. Según la ley de la inversión, entonces, ¿quiénes son las candidatas ideales para servir de consorte sexual? Pues las prostitutas. Además, no por el mero hecho de ser prostitutas, sino por el hecho fundamental de ser depravadas. O sea, mientras más depravada sea la sexualidad, pues entonces más liberadora será la práctica realizada. Ese es ciertamente lo que hace rato yo les había comentado en términos de transgresión. Entonces, ¿qué es lo que aquí también, por ejemplo, se lleva a cabo? Claro, lo normal, ¿no?,
sería tener una relación sexual con otra persona humana. ¿Estamos de acuerdo? Pero si seguimos la vía de la ley de la inversión y por ende de la transgresión, pues hay prácticas sexuales más iluminadoras. Por ejemplo, la necrofilia. En lugar de tener una relación sexual con un ser vivo, ¿por qué no tenerlo mejor con un cadáver? Y de hecho, ciertamente se promueve y se lleva a cabo. Entonces, vean, se asocia la sexualidad, ahí vemos también parte de la ley de la inversión, se asocia la sexualidad no con la fecundidad, sino con la descomposición. Es decir, en el caso del budismo tibetano, la sexualidad no va de la mano de la vida, sino que la sexualidad tiene que derivar ciertamente hacia la muerte. Por eso, muerte y sexualidad son en el budismo tibetano prácticamente inseparables. Es más, si hay un énfasis, como afirma el padre Hayton, ¿no? Muy necrofílico dentro del budismo. Incluso, por ejemplo, Fouquet Sierksman describe una celda de un monje tibetano en la que fueron hallados senos femeninos secos ordenados en línea y un bowl en el que comía que estaba hecho de senos humanos. Aquí vemos ciertamente, ¿no? algo pues de lo que implica. Entonces la realización de los peores crímenes tomados de la más perversa depravación, pues es vista por algunos monjes como la prueba final del hecho de que están alcanzando la iluminación. O por lo menos se encuentran mucho más cerca. De tal manera que el vicio y la virtud se relativizan. Son ilusiones. Son ilusiones, además, insisto, respaldadas por la razón, la cual en principio pues hay que realizar. Entonces, en pocas palabras, si tú te escandalizas, pues estás muy lejos de la iluminación. Si tú ya no te escandalizas dentro de la perversidad, dentro de la radical transgresión, entonces estás mucho más cerca de alcanzar la iluminación. Por eso es que en el budismo literalmente no hay una ética. O sea, el bien y el mal no tiene significado porque son ilusiones. No podemos decir que esto es bueno o que esto es malo. No habría elementos para poder definirlo de esa manera. Entonces la idea es ser transgresores y mientras más transgresores, ¿no? Más iluminados estamos o por lo menos más cerca estamos de la iluminación. Por eso no es casual que también en el budismo tibetano haya una fuerte carga de morbo, como puede verse en el canibalismo e incluso en los sacrificios humanos. Es más, hay una comida tántrica que implica, como yo les dije, la carne humana, que además es llamada Mahamamsa, es decir, la gran carne. ¿Qué es lo más transgresor que puedes alcanzar? En este caso, pues comer carne humana. E incluso comer carne humana en estado de putrefacción, que sería todavía más transgresor. Hay textos tántricos que, por ejemplo, exigen el consumo del cerebro, el hígado, los pulmones, los intestinos e incluso los testículos en ceremonias particulares. O sea, en sentido literal. Y son estos alimentos, ojo, humanos, estas ingestas, las que permiten concentrar la mayor cantidad de energía posible. Es más, fíjense, en los grados más altos ya de iniciación budista, o sea, de Kalachakra tántrica, como se llama, o sea, en los más altos grados de iniciación budista, los practicantes están obligados a consumir sin asco, de manera ritual, los 5 tipos de carne. ¿Cuáles son estos 5 tipos de carne? La elefantina, equina, canina, vacuna y humana. Es decir, carne de elefante, de caballo, de perro, de vaca y humana. Y además,
están obligados a beber los 5 néctares. ¿Cuáles son estos 5 néctares? La sangre, la orina, el semen, el flujo menstrual y la saliva. Aunque algunos dicen que los 5 néctares son el excremento, el cerebro, el semen, la sangre y la orina. Es más, el néctar de la inmortalidad, según el budismo tibetano, ansiado incluso por los propios dioses, es el flujo menstrual. Obligados a ingerir. Por sus caras, lamento decirles qué lejos están de la iluminación. Yo vivo en la oscuridad y así estoy bien, gracias. Pero esto es muy bueno porque entonces significa que estamos muy cerca de Cristo, ¿no? Ahí se ve, o sea, este es como el termómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de estas prácticas de iniciación elevada incluye la lista de sustancias que la consorte, es decir, la mujer, debe darle al yogi durante los ritos sexuales, a veces reales, a veces simbólicos, para que los consuma. ¿Cuáles son? Materia fecal, orina, saliva, agua usada para lavar los platos, vómito y agua para limpiar el ano después de haber defecado. Y recuerden, mientras mayor sea la transgresión, mejor. Que también es una línea seguida, por ejemplo, por el Marqués de Sade. Por eso yo lo que les decía, aunque a veces pensemos que la iglesia se equivoca, me cae que no se equivoca. O sea, cuando realizó su índex, ¿no?, de los libros prohibidos, y prohibir, por ejemplo, entre ellos al Marqués de Sade, sabía bien lo que hacía. O sea, no era porque, ay, nos escandaliza para la moral. No, sabía que había una línea de transgresión extrema. Porque acuérdense que no lo digo yo, lo dice el Marqués de Sade, ¿no? El momento culmen del clímax, lo que hoy nosotros llamaríamos el orgasmo, consiste en que al momento de tener, por ejemplo, como hombre, una eyaculación, al mismo tiempo otra persona te esté cagando en la boca. No lo digo yo, lo dice el Marqués de Sade. No lo digo yo, o sea, lo dice él. Eso sería como lo máximo, ¿no? E incluso, como les decía, beber, por ejemplo, el flujo menstrual, ¿no? De ahí, pues, que también, como a veces, ¿no?, puede resultar un poco difícil llevar a cabo estas prácticas, pues se quiere sustituir por la visualización ritual. O sea, no lo estás realizando directamente, quizá porque no es fácil por naturaleza, pero al menos lo puedes realizar, ¿no?, imaginativamente. O sea, puedes realizar estos actos de manera ritualista, de tal manera que sí hay una visualización tántrica, que consiste en imaginar una serie de maestros, de deidades, de demonios, para identificarse con él e incluso transformarse en eso. Ahí es donde se suele utilizar por lo regular el mandala. Y de hecho, en eso consiste la meditación tibetana. En eso consiste precisamente. En eso consiste la meditación tibetana. Por eso, repito, mientras mayor sea la transgresión, pues mayor será el nivel de iluminación. Por eso, por ejemplo, el asesinato pues, también va a ser una de las vías fundamentales para llevar a cabo todo este camino, ¿no?, de liberación. Entonces, se hacen igual sacrificios, ¿no?, y se llegan también a extremos que tienen una connotación delicada, porque ya tienen que ver con el feminicidio tibetano, que es lo que vamos a ver la otra ocasión, y que también nos va a poder ayudar a entender, al menos en mejor medida,
¿por qué tanto feminicidio en la actualidad? También, porque es cierto, sí los hay. Y a niveles alarmantes. Por ejemplo, ahorita, desafortunadamente, Monterrey está pasando una muy mala racha al respecto. Una muy mala racha, ¿no? Ahorita Monterrey está como que en la mira, pues, de la cuestión de los feminicidios. Digo, en todo el país, en general en el mundo, pero ahorita Monterrey es como un punto rojo. Pero bueno, vamos a tratar también de entender por qué, porque el feminicidio no solo se trata de, no es algo fortuito, es algo que también tiene una base ritualística, o sea, también hay un satanismo por medio. O sea, en pocas palabras, no es casual, pues, no es casual. Y esto no lo podremos entender cuando abordemos esta cuestión importante del feminicidio ritual, pero esto ya será para la próxima semana. Preguntas, dudas, comentarios. Ya está, me iba a aplicar el amor negro y les iba a decir, pues si van a cenar, buen provecho. No, fíjate que, No olviden su meditación tan pero parece muy lejos, Marcos, pero sí hay cosas que se están implementando de manera inmaterial, porque yo que estuve en pornografía, o sea, cuando consumía, cada vez te va llevando más degradación. Y pues de repente hasta hay colaboradores, así como de repente uno arranca un proyecto para hacer bien, hay gente que se pone en función no solo por la parte económica, sino también hacia el mal. ¿Y qué es el aborto finalmente también? Poner carne de bebés para el mal, o sea, terminar comiendo eso. Entonces, aunque parece muy lejano, yo creo que de cierta forma también se está haciendo en algunos niveles de manera inmaterial, ¿no? También se está, no nos es tan lejano, o sea, no nos es tan de solo ellos. También en la actualidad se puede estar haciendo estos caminos de degradación. No, claro, por supuesto, ¿no? Y lo que a mí me parece más peligroso es que estos caminos de degradación se matizan por medio de un camino de economización. Es decir, el aborto es un negocio, ¿no? Es un gran negocio, un negocio inmenso, ¿no? Entonces, claro, tú puedes ver el nivel de la degradación, pero se ve como un gran negocio que se traduce en ingreso monetario. O sea, son sumas enormes, ¿no? Y eso como que parece justificar de cierta manera la práctica, ¿no? Como que pareciera que la economización lo justifica, ¿no? Decir, bueno, pues es un negocio y pues al ser un negocio, pues, tiene las mismas reglas que cualquier otro negocio. Y ahí uno se detiene y dice, no, a ver, espérate, o sea, no estamos hablando en los mismos términos, ¿no? O sea, no se trata pues de las mismas cuestiones, es una situación distinta y que hay una sutileza, ¿no? Que a veces no notamos realmente qué es lo que está ocurriendo, como por ejemplo también con el transhumanismo, ¿no? Lo peligroso con el transhumanismo es que es satánico, o sea, evidentemente es satánico. ¿Quién más puede querer la extinción de lo humano como tal? Pues el demonio. Si Dios se ha hecho hombre, pues ¿quién más puede querer la extinción de lo humano como tal? Por eso a mí a veces me parece no gracioso, sino peligroso cuando veo fotos, ¿no? O TikToks donde sale una persona con orejitas de perro y lengüita de perro, o de gato, o de hada, o de oso panda, o de otro, o sea, claro, decimos qué bonito, pero digo, no está tan bonito porque eso ya te está invitando a otra cosa. ¿Me explico? O sea, de manera sutil, aparentemente inofensiva. Sí, pero es como para dormirte, ¿no? Como para engancharte, como para atraparte y llevarte hacia una vía de transgresión que incluso aquí ya, pues es, digamos, ritual, ¿no? Y por ende, pues drástica, ¿no? Tajante. Entonces dejamos ya para el próximo viernes esta cuestión del feminicidio tibetano, porque me parece uno de los temas más importantes que el padre aborda y que además nos hace entender por qué. O sea, no es, vuelvo a repetir, algo meramente gratuito, ¿no? Hay incluso, digamos, una doctrina al respecto que justificaría
estas circunstancias y que yo no dudo que haya muchos que sigan estas sectas demoníacas que estén implicados directamente con los feminicidios. Profe, una Dime, pregunta. Raúl. Hace 2 días, me parece, tuve una conversación con un compañero de trabajo. Bueno, más que conversación, fue una discusión, porque hizo una tontería y nos pusimos a discutir ahí. Y me molesté con él y prácticamente lo que me dijo fue, tú lo que necesitas es tener sexo, así vamos a arreglar esto. O sea, por la manera que yo reaccioné a la tontería que hizo. Mi respuesta fue, bueno, me estás diciendo que si yo tengo sexo, tú vas a dejar de hacer estupideces, básicamente. O sea, esa sería una anulación sutil de la razón que encamina a lo que nos está planteando, o sería algo diferente. No, justo eso. O sea, lo que te está diciendo es, mira, lo que te mete en problemas es tu razón. Tú olvídate de la razón, vete por la genitalidad y vas a ver que no hay problema. Es la invitación a renunciar a la razón. Pero ya de una manera más sutil que nos lleva prácticamente a lo que nos comentaba. O sea, ya ni lo quiero repetir. No, sí, no, y tienes la razón. O sea, exactamente, Raúl. Fíjate, ya lo detectas. Esa es la gracia del Señor. O sea, cuando tú reaccionas, tú dices, fue una tontería. No, te estás guiando por la razón. Evidentemente, esta persona se siente exhibida, entonces no le queda otra más que decir, mira, para acabar con esta discusión, mejor ten sexo y listo. O sea, olvídate, renuncia a tu razón y se van a acabar los problemas, ¿no? Dejémonos llevar por la animalidad. Entonces, de ahí, otra vez, llegar a todas estas transgresiones que aquí ya están, vuelvo a repetir, ritualmente establecidas. Pero hay que empezar de una manera sutil, aparentemente no dañina, aparentemente no grave, pero hoy en gran medida, ¿no? Una invitación como muy constante en el mundo actual es renuncia a la razón, renuncia, porque la razón es lo que te frena, es lo que te detiene, es un obstáculo, no la necesitas, renuncia a la razón. Y por eso vemos cómo pues, hay mucha gente que literalmente está haciendo el ridículo, ¿no? Como este hombre que se autoproclamó un perro dálmata y la esposa para quedarse con él, pues le da de comer y se hace del baño donde puede, ¿no? Usa un disfraz, o sea, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, se ha renunciado a la razón. Y si no hay razón, ¿qué queda? Pues la estupidez, la bestialidad, ¿no? La ausencia de razón. Pero sí, Raúl, tienes toda la razón, es renuncia a la razón para que de ahí pasemos a otro plano y claro, entonces te vayas degradando y te vayas yendo estas cosas que ni vale la pena repetir. Pero bueno, hasta aquí le dejamos y ya veríamos el próximo viernes la cuestión del feminicidio ritual. Les deseo una semana muy bendecida, ¿no? Pidamos de esta semana al Señor que nos preserve siempre la razón para estar a su servicio y pues no hacer el ridículo, ¿no? Como muchos han optado. ¿De acuerdo? Bueno, pues los quiero mucho, Pati, un gran abrazo, gusto en verte, Olivia, Cristina, Gracias, Raúl, saludos. Edgardo, que tengan muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, por favor. Buenas No noches. cenen. Buenas noches. Bye. Bye. Adiós, gracias. Bye.